tratar de este tema muy importante que es la redistribución del subsidio al diésel. Mi estimado Juan Carlos Sosa, muy buenos días y bienvenido a este espacio informativo de la 96.9 FM. Buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días, también un gusto para mí estar con ustedes y poder conversar sobre este tópico que realmente durante el último mes creo que ha sido muy candente. Ya. Mi estimado, aquí con Sofía Almeida, Alex Varga, también su servidor, cuando hablamos de redistribución de subsidio al diésel, es como direccionamiento a las partes principales para tener resultados favorables y que esta situación tenga resultados en las que uno al menos espera en la parte económica y el bienestar del país se lo vea lo más pronto posible. Bueno, correcto. O sea, realmente el eliminar un subsidio no significa el simplemente quitar unos recursos, sino más bien redistribuirlos hacia otros objetivos. Yo creo que esa es la parte principal y fundamental en este contexto, donde lo que hay que resaltar principalmente es que el gobierno debe enfocarse fundamentalmente a llegar a los sectores más necesitados dentro del país, específicamente que deben ser beneficiados por recursos del Estado para poder ser más productivos, y también entender que hay que transparentar y tener una correcta trazabilidad de estos recursos para realmente medir ese impacto real en la economía. Entonces, de ahí creo que debemos partir. Ok, ¿y cuál usted cree que debería ser la estrategia de la redistribución de estos valores, economista? Sabiendo también que el tema de la focalización fue un tema también tratado por el gobierno y considerado por el gobierno también la focalización del subsidio. ¿Cuál usted cree que es la estrategia en la cual debe implementarse esta redistribución? O sea, lo primero es la racionalidad. O sea, definitivamente toda decisión en el contexto de política pública y enfocándose a las finanzas públicas tiene que ser desde esa perspectiva. No podemos gastar más de lo que se recibe, que es uno de los primeros conceptos de una racionalidad, y lógicamente buscar la sostenibilidad en el corto, mediano y largo plazo. Definitivamente siempre hay sacrificios en este tipo de medidas y por eso creo que la transparencia debe ser otra de las estrategias que el gobierno debe implementar para que justamente se busque que el ahorro que se está proponiendo, que más o menos se calcularía entre unos 300 a 400 millones de dólares, esos recursos que se va a ahorrar al fisco, adicionalmente a esos recursos que se van a entregar como compensaciones que más o menos bordean los 800 millones de dólares, se inviertan adecuadamente y se genere esa confianza en todos los sectores de la economía con datos claros y con discursos totalmente transparentes. Aquí como sociedad tenemos que justamente también enfocarnos a tener proactividad en el tema de decisiones. O sea, la sociedad también tiene un compromiso. La protesta creo que es una obligación, es un derecho, digamos, de todos, pero es una obligación también aportar con soluciones a este tipo de circunstancias que vive el país. Usted menciona, mi estimado Juan Carlos, que no hay que gastar más. ¿En qué cree usted que el gobierno está gastando más y no lo está distribuyendo bien? Bueno, eso es sumamente importante. Cuando uno ve el tema de la focalización, ¿no es cierto? Digamos, 1.200 millones que se destinaba al subsidio al diésel, donde realmente se vio que muchos de los que se beneficiaron de ese subsidio no eran los que debían recibirlo. Y ahora se ve algo muy claro, hay una reducción, se habla de una reducción de la demanda del diésel. Entonces, eso es algo muy importante entender, porque si se redujo la demanda es porque al ya no ser un factor que necesitan esos determinados sectores que se aprovecharon de estas circunstancias, es ahí donde tenemos que también medir. Y otra de las cosas muy importantes, o sea, que tiene que entenderse en la racionalidad. Por ejemplo, si se van a focalizar hacia las nuevas tecnologías, por ejemplo, de energías limpias, entender que ahí también se puede generar ahorros. La chartarización, que significaría el renovar parque automotor, también significaría ahorros a la economía, porque con estas nuevas tecnologías que existen hoy por hoy, también hay un menor consumo en esas tecnologías de lo que es combustibles. Entonces, ¿en qué se está gastando? Definitivamente es desde la transparencia. Yo creo que
tenemos que evidenciar también que hay un gasto corriente muy fuerte en el sector público que tiene que también analizarse, tiene que redimensionarse también, creo que el aparato estatal, ver realmente en qué áreas pueden enfocarse mejores eficiencias en el sector público. Bueno, hubo un ejercicio ya de parte del gobierno de unificar ciertos ministerios donde obviamente tienen que ahí optimizarse recursos porque tienen que generarse ahorros en una estructura estatal. Entonces, yo creo que desde esas perspectivas es donde tenemos que también enfocarnos. ¿Y cuáles son esos puntos que se está tal vez, como decía Alex, como que se está en el tema social un poco ahondando y que al final podrían de alguna manera eximirse para irnos a otras cosas más importantes como la seguridad y la salud, por ejemplo? Bueno, el tema de seguridad es un tema muy importante porque es uno de los componentes que hoy por hoy está en todo el contexto del Ecuador, ¿no es cierto? Pero hay que tener algo muy claro que yo siempre también lo hablo de una manera muy firme. El tema de seguridad, que es un problema latente, es muy importante atacarlo. También hay que entender que tiene un componente de percepción y esa percepción también se vuelve un tema muy subjetivo. La gente está con un temor y un miedo absolutamente que distorsiona también la capacidad de tomar decisiones porque estamos llenos de información, todo mundo prende los medios de comunicación, la televisión, lee, conversa con los vecinos y siempre estamos hablando del tema de inseguridad y eso también hay que entender que tenemos que trabajar hacia un componente también de buscar todas esas cosas positivas que tiene el país. O sea, yo creo que el Ecuador es rico en recursos, tiene un potencial inmenso para salir adelante, apoyando a ciertos sectores, por ejemplo, como el sector turístico, que te necesita, lógicamente, un componente adicional. El trabajar y direccionar recursos hacia una viabilidad que realmente se sostenga en función de buenas carreteras, porque eso también significa ahorros a todos aquellos que se movilizan en el país. También romper con algo que es extremadamente importante, la especulación. Creo que el mayor daño que tiene el país siempre en este tipo de circunstancias es que se benefician ciertos sectores que solo se dedican a especular y tienen rentabilidades adicionales aprovechando de estas circunstancias. O sea, no se justifica incrementos en algunos productos realmente que han sido extremadamente elevados, pero que realmente se ha fomentado esa especulación. Yo creo que ese es otro de los componentes que el gobierno y los gobiernos locales tienen la necesidad de atacar. Rompamos ese delito que es grave para el Ecuador, esos especuladores que hacen más daño que cualquier otra cosa. Es que usted cree, más allá que les voy a... ¿Usted cree que con la eliminación del subsidio se va a solucionar los problemas que desde hace mucho tiempo atrás en este gobierno podrá aliviar esta problemática y sostenerlo de la forma que todos esperamos? Yo creo que es una parte hay muchos problemas que tiene que solucionar el gobierno, pero creo que es parte de tomar decisiones. O sea, yo creo que en la vida definitivamente hay que tomar decisiones. Muchas veces son dolorosas, pero hay que ser firmes en ciertas circunstancias y entender que si es que se tomó ya una decisión, enfocarnos en esa racionalidad y transparencia. Las compensaciones y los subsidios tienen que tener una temporalidad, porque el daño más grande que se ha hecho en la economía es que, por ejemplo, los subsidios se han sostenido por más de 40 años y realmente qué impacto ha tenido en la economía realmente. O sea, no se ha logrado un progreso que es significativo por ese contexto. Entonces yo creo que hoy, si se tomó una decisión, es en el momento que nos sentemos a analizar técnicamente, y no solo desde el lado del gobierno, tenemos que sentarnos absolutamente todos los sectores para en esas técnicas de diálogo podamos contribuir para que realmente este tipo de decisiones sean sostenibles en una racionalidad. Entonces yo invito también eso. ¿Y hacia dónde debe ir esta redistribución del subsidio? ¿Cuáles son los que usted cree que son los puntos fundamentales que debemos como país dirigir este valor que ahora el gobierno va a tener? Bueno, el gobierno ya ha planteado ciertos puntos que creo que son muy claros. Primero, esas compensaciones temporales que están dando a los transportistas para dentro de ese proceso también ellos entren en un tema de entender cuáles son sus reales costos
para poder racionalizar los precios en la economía. También en el tema de la viabilidad, que dije que realmente que es un componente importante. En temas de salud, creo que es muy importante redirigir esos recursos, y lógicamente no podemos dejar al lado esas compensaciones sociales a las poblaciones más vulnerables. Sí, también hubo un componente que se está hablando de se aumentó un monto importante de beneficiarios del bono de desarrollo, y creo que es ahí también donde también se tiene que entender y transparentar hacia dónde están dirigidos esos bonos de desarrollo humano y que realmente sean a quienes más los necesitan, porque también ahí puede haber ciertos abusos que si no hay una correcta transparencia en el direccionamiento, realmente se estarían desperdiciando esos recursos en la economía. Bien, 7:22 para quienes nos escuchan. Estamos hablando con el magíster Juan Carlos Sosa en relación al tema muy importante de redistribución al subsidio al diésel, algo muy, pero muy valioso. Cuando hablamos de redistribución y ya mencionamos el diésel, muchos dicen hay que mantenerse internacionalizar el precio del diésel. Aún no está el precio que se ha establecido aquí en relación a otros países, ¿verdad? Y entendemos que para el 2026 vendrán nuevos precios, debemos estar preparados para todo esto porque en las redes sociales se dice de todo y no vemos como una fuente oficial que eso sea, y nos dejamos llevar por personas que no tienen intenciones de informar, sino de hacer daño. Eso es justamente el tema de la información es importante en estos contextos, ¿no es cierto? ¿No? Porque nos dejamos llevar por medios, porque también se escuchaba que tenemos que internacionalizar los salarios a niveles de países del primer mundo. O sea, eso no tiene ninguna racionalidad. Yo creo que en la parte técnica, primero, si comparamos lógicamente con el precio de los combustibles en otras economías, también no solo es porque tiene un componente desde el lado del costo, ¿no es cierto?, del petróleo, que es el componente de materia prima, porque es ahí donde debemos analizar, sino en esa cadena de valor. En otras economías, lógicamente, son otros factores que inciden justamente en los precios que tienen esos países y en esas realidades, porque en el componente de valor, en un precio al público, hay muchos factores que inciden para el precio final. Y es ahí donde tenemos que tener una claridad. ¿Cómo se calcula un precio